La clase de hoy vamos a tratar el tema de procesos, procedimientos, sujetos procesales, es decir, lo que ustedes ya tienen incluido en el plan, en el cronograma que hemos distribuido al inicio del curso. La primera observación que quiero hacerles es que la clase próxima tienen el primer parcial con una modalidad de multiple choice que va a ser buena para que ustedes tengan un trabajo activo y además que va a tener la posibilidad de que ustedes conozcan prontamente el resultado. Yo les tengo para la clase de hoy que recomendar dos cosas: que tengan a mano el código procesal de la provincia, el penal de la provincia, el código civil y el código penal, porque vamos a trabajar dos temas que incumben interrelacionadamente con el derecho procesal, el derecho civil, el derecho penal, y es la concurrencia de las acciones. Pero fundamentalmente quisiera que ustedes recuerden que en todo hecho jurídico pueden producirse distintas clases de acciones. Es decir, de un mismo hecho nacen distintas clases de acciones. Por un lado, nace en un hecho de una acción penal también efectos reparatorios por los daños y perjuicios causados. Y esto da lugar a lo que se llama el ejercicio de la acción civil en el proceso penal. Nosotros tenemos acá en juego varias normas jurídicas y por eso les decía, la primera norma jurídica nos aparece en el artículo 29 del Código Penal, que establece la reparación de los perjuicios. Este artículo 29 fue modificado según la ley 25.188, y este artículo nos refiere a que la sentencia condenatoria penal podrá ordenar primero la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, las restituciones y demás medidas necesarias. Quiere decir con esto que el tribunal que corresponda aplicar una sanción o que corresponda juzgar un hecho puede imponer esta condición de, además de resolver la cuestión penal, resolver las cuestiones civiles que están íntimamente ligadas a la acción penal. También en el inciso segundo habla de la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba, y el pago de las costas en lo que es siempre de rigor al vencido en un proceso penal. Realmente este tema de la acción civil en el proceso penal trajo lugar a muchísimas discusiones y jurisprudencias afines. En primer lugar, tenemos que citar aquellos que decían que con una orientación positivista el juez podía ejercitarlo en defecto de petición de parte, es decir, que podía hacerlo de oficio. Esta tendencia fue superada posteriormente diciendo que únicamente lo podría hacer el juez si hay un interés legítimo de alguien en reclamar el daño o perjuicio causado por el delito. Fundamentalmente porque actuar de oficio estaría involucrando una petición de alguien que quizá no la quiere ejercer, o podría excederse de lo que esa persona pudiera sentir agraviado, o pudiera estar en una condición de resolver más allá de lo pedido o menos de lo pedido. Al superarse estas discusiones, el sistema nos permite agregar ahora una
recurrencia al Código Procesal Penal de la provincia. Y aquí sí empezamos a notar la advertencia que este legislador hace en el artículo 65 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que pone una condición para el ejercicio de esta acción. Es decir, que el civilmente afectado por el delito, su titular deberá constituirse para pedir o peticionar la reparación civil en el proceso penal como actor civil. Esto nos lleva a pensar que hay que constituirse en el proceso en la condición de tal para que estuviera posibilitado de ejercer la acción civil. Y además, esta constitución de actor civil puede hacerse tanto per se, el afectado o los herederos o sus legitimados para hacerlo, y deberán hacerlo antes de que el proceso tenga la elevación de la causa a juicio. Es decir, que tiene que prever que no haya transcurrido ya lo dispuesto por el artículo 334 del Código Procesal. ¿Por qué? Porque si pasa la oportunidad del 334, esta circunstancia puede ser rechazada sin más trámite y obviamente sin perjuicio de que esa acción civil pueda ser ejercitada en sede civil. Esto viene y nos trae a relación lo dispuesto ya por Vélez Sarsfield en el código originario, en el código sancionado ya en el siglo XIX. Y que en esto, un poco con la nueva reforma del Código Civil y Comercial, se hace una cierta relación a lo que estaba señalando Vélez Sarsfield. Lo que decía el espíritu del codificador originario del Código Civil. Vélez Sarsfield señalaba que era necesario evitar sentencias contradictorias. ¿Por qué evitar sentencias contradictorias? Porque como de un mismo hecho surgen diferentes acciones, hay que tomar en cuenta que lo que decida un juez civil respecto del hecho principal o de la autoría del imputado no podía contradecir lo que luego vaya a decir la sentencia penal, porque si la sentencia penal dice que el hecho no existió, el juez civil no podría decir este hecho existió y corresponde su indemnización. Del mismo modo, si el hecho no es atribuible al imputado porque no fue el autor de ese hecho, el juez civil no podría decir este hecho es responsabilidad de esta persona. Esto lo advirtió Vélez Sarsfield y dijo hay que poner una previsión en el código originario que esto haga posible el ejercicio independiente de las acciones. Vélez Sarsfield, no se olviden que estaba en su razonamiento de que podía haber en fuero civil una acción civil y en el fuero penal una acción penal. El Código Civil es anterior al Código Penal que nos rige actualmente, porque es de 1922 el Código Penal y el Código Civil de 1880, con lo cual tenemos una prevalencia de la norma posterior que es el que habilita el ejercicio de la acción civil también en el proceso penal. Pero también sigue vigente la independencia de las acciones, es decir, que no necesariamente los sujetos afectados por el delito puedan necesariamente tener que ejercerlo en el proceso penal. De allí que decimos que el actor civil es un sujeto eventual en el proceso penal, puede o no estar presente. No necesariamente tiene que estar presente, ya que aquí estamos haciendo referencia
a los sujetos procesales, vamos a hacer un pequeño intervalo a esto que estamos tratando para señalarles que el proceso penal tiene 3 clases de sujetos procesales. Los esenciales, que es el juez, el imputado de su defensor y el Ministerio Fiscal. Estos deben existir siempre en la relación procesal que se debe establecer frente a la existencia de un proceso penal. Estos sujetos siempre tienen que estar. De más está decir, porque esto es un repetir conocimientos, pero lo tenemos que insistir, el sujeto del juez o el tribunal, que es asimilable al juez individual, tiene que tener competencia en el caso, tiene que tener imparcialidad en su ejercicio de la magistratura, tiene que tener independencia absoluta de cualquier otra índole respecto a la decisión a tomar en ese proceso, tiene que ser un juez que no pueda ser removido, salvo las causales que ya conocemos nosotros, que son los jurados de enjuiciamiento, los tribunales que puedan excluir a un juez de un ejercicio de la magistratura. Pero fundamentalmente se debe tratar dentro del sistema del ejercicio de la magistratura de jueces independientes, de jueces inamovibles, de jueces objetivos, de jueces habilitados. Los otros sujetos son los sujetos eventuales. La misma palabra eventuales nos está significando que pueden o no ocurrir a un proceso. Dentro de esos sujetos eventuales tenemos el actor civil, el que es titular o representante del bien jurídicamente afectado por el hecho, el civilmente responsable, que es el demandado, la contraparte del actor civil, que puede ser el propio imputado o puede ser por la responsabilidad indirecta un tercero, o el asegurador, que también puede intervenir el asegurador en el proceso penal en algunos hechos en los cuales su patrimonio como empresa aseguradora está en juego. Y también la figura del particular damnificado, que es una figura propia de la legislación bonaerense que no tiene las mismas atribuciones que tiene el querellante privado, el querellante particular en la acción penal, como lo tiene en el código, en otros códigos, para no hacer una cita específica a un código en particular. Aquí sí, al particular damnificado se le exige también ciertas condiciones para su presentación y aceptación en el proceso. Y luego está la tercera categoría, que son los sujetos eventuales, auxiliares. Los sujetos auxiliares son todos aquellos que de una manera u otra participan en el proceso penal sin ser partes, es decir, son terceros. Acá está la clara distinción en qué es parte y qué es tercero. Parte es quien pide, contra quien se pide, o quien representa a alguien por el cual se pide el ejercicio de una acción. Esto en cuanto a los sujetos auxiliares. ¿Qué sujetos auxiliares tenemos? Los terceros. ¿Qué son terceros? Terceros pueden ser los secretarios, los peritos, los testigos, los intérpretes, los traductores, los participantes en la investigación penal preparatoria, como puede ser la policía en función judicial, los colaboradores como ujieres, que son los notificadores o los encargados de anoticiar las resoluciones del tribunal, y todo aquel
que intervenga de modo particular o por ejercicio de alguna citación judicial a colaborar en un proceso. Bueno, estos sujetos son los que nosotros llamamos los sujetos que actúan dentro de los procesos y que fundamentalmente, yo diría, en los hechos delictuosos particularmente, el primer sujeto que aparece en los delitos infragantes es la autoridad policial. Ese es un sujeto auxiliar. Debe adoptar todas las medidas necesarias para que no se altere la circunstancia del hecho. Debe adoptar todas las circunstancias de urgencia para posibilitar la aprehensión del detenido. Y de aquí vamos a irnos yendo de luego a las medidas cautelares, porque la medida cautelar que va a tener como fundamento la no pérdida de elementos probatorios es que el funcionario policial puede por sí arrestar a toda persona que está en un lugar del hecho y no ha sido individualizado el autor. Y todas esas personas podrán ser llevadas a la instancia de la investigación policial por un término de 12 horas prorrogable por 6 horas más. Esto nos habla de una primera forma de restricción de la libertad, porque el arresto ya nos conlleva a tener un cercenamiento de nuestra libertad individual, si bien por horas, pero va a tener sus efectos. En segundo lugar, la otra medida cautelar, que ya no la puede ejercitar la autoridad policial, es convertir ese arresto en detención. Allí sí tiene que intervenir el Ministerio Fiscal requiriéndole al juez de garantías la medida cautelar de las privaciones de la libertad, que tienen un término que es un máximo de 15 días, prorrogable por otros 15 días más cuando la causa es compleja y haya algunas cuestiones necesarias para seguir investigando, y que luego de ello esta detención puede o no transformarse en prisión preventiva. Ya saben ustedes que la prisión preventiva es una medida cautelar máxima que ya implica estar en detención por un periodo de varios meses y a veces 2 o 3 años. Esto significa que está adoptándose una medida de resguardo para que el imputado no altere las circunstancias fácticas que han producido el hecho, o para evitar su fuga. Hay circunstancias que obstaculizan la excarcelación, ya sea por la cantidad de penas en expectativa que tiene el delito, u otras que son causales subjetivas por el temor de que el sujeto no esté a derecho y que pueda frustrar la continuidad del proceso. Las medidas cautelares, ya las habíamos hablado, tenían carácter de provisorias y podían ser sustituidas, podían ser modificadas, no hacían cosa juzgada la declaración en una medida cautelar, sino que podían ser susceptibles de modificar o alterar o sustituir. Por ejemplo, una medida cautelar de embargo puede sustituirse por una medida de sustitución de una garantía o de una fianza, o una medida cautelar que esté prevista como una detención puede ser sustituida por una excarcelación, es decir, que el imputado pueda continuar bajo alguna forma de caución en situación de libertad. Estas son consecuencias de las medidas cautelares. Les recuerdo, volviendo a las clases anteriores, que las medidas cautelares necesitaban 3 requisitos básicos. Primero, verosimilitud del derecho, es decir, que esto tenga una apariencia de bonus iuris, es decir,
de una fundamental condición para que esto pueda ejercerse en tiempo y forma y que tenga alguna verosimilitud en las circunstancias fácticas. La segunda es que haya un peligro en la demora, es decir, que si no se toma la medida cautelar, esto se puede frustrar. La persona puede huir del lugar o la persona puede escapar a la acción de la justicia. Y la tercera y fundamental es que si la cuestión la pide no el Estado, sino un particular y que en forma pueda llegar eventualmente a ser arbitraria, que haya una contracautela. ¿Qué es contracautela? Que se haga responsable, ya sea a través de una forma de juramento o una forma de inhibición o una forma de garantizar que para el caso de que esto hubiera sido arbitrariamente ejercido, pueda responsabilizarse a quien la pide y la tenga que solventar a la finalización de un proceso. Estas medidas cautelares son de naturaleza provisoria y toda medida cautelar admite distinto tipo de excepciones. Ustedes saben que en estos tipos de excepciones aparecen muchas veces distintas alternativas, como es, por ejemplo, la prisión domiciliaria, que es una prisión domiciliaria que el detenido, por circunstancias especiales, deba ser conducido a un lugar donde fije domicilio y allí podrá estar y permanecer sin salir del domicilio a disposición de la autoridad. Hace pocas semanas hemos visto todo el movimiento de la causa de Báez, que es esa causa que se originó con tantos traslados y vueltas, idas y vueltas, porque no encontraban un domicilio que asegurase la permanencia del imputado en esas condiciones. Y esto dio lugar a distintas idas y vueltas. Por eso decimos que no se cumplía inmediatamente, sino hasta que estén dadas y aseguradas las circunstancias para que la persona pueda estar en cercanías del órgano jurisdiccional, pero también garantizando su permanencia para el caso de que su presencia fuera requerida. Esto hace un poco a las medidas cautelares a distinguirlas de dos maneras: medidas reales y medidas personales. Las reales recaen sobre las cosas y el patrimonio. Dentro de las reales tenemos el secuestro de objetos, que ya el Código Penal, en el artículo 29 establece que podrán decomisarse todos aquellos objetos que hayan sido materia del delito y que podrán también restituirse a sus propietarios lo que hubiera sido objeto del hecho principal en que hubiera recaído una condena. También hay otras medidas cautelares reales, como son los embargos, como son la inhibición general de bienes, que impide a la persona disponer de sus bienes porque está en juego todo aquello que está vinculado con el delito. A veces incluso para el pago de las costas se traba una inhibición general de bienes, salvo que la persona estimare que puede tener solvencia económica como para dejar una caución y levantarse esa inhibición general. Por lo tanto, decimos que todas estas son provisorias y modificables. Y dentro de las personales está el arresto al que ya habíamos hablado. Lo repito para los que no lo comprendieron bien, que es cuando en un lugar donde se ha cometido un hecho se encuentran reunidas varias personas y que no se puede identificar inicialmente al autor del hecho, podrán ser arrestados todos los que se encontraran alrededor del lugar y que de allí vayan a
ir descartando quién puede tener mayor vinculación con el hecho, tomándoles declaración a uno y a uno por uno a las personas. Esto me hace imaginar una pelea en un bar, una agresión o una trifulca en una de estas cosas que a veces suelen pasar en las reuniones donde existen este tipo de discusiones o peleas, y que, bueno, todos los que estaban ahí deben ser llevados a la autoridad policial. Y en este sentido, tengo que decirles que el fiscal debe ser noticiado inmediatamente de esto. Es decir, que el fiscal tiene que tener conocimiento del hecho desde el momento mismo en que se produce la prevención policial. Porque la iniciación del proceso de la investigación penal preparatoria puede tener tres formas de iniciación: por denuncia, que es el anoticiamiento que hace un particular de la comisión de un hecho delictivo, que la puede hacer ante la autoridad policial o ante la fiscalía en turno. El otro día recuerdo, con esta tecnología que nos va avanzando y nos va a veces hasta limitando las cuestiones, un caso que sucedió, que una persona había sido víctima de un hecho, se presenta a la comisaría a hacer la denuncia y le dicen: no, la tiene que hacer por vía de un escrito por vía de internet. Es decir, cuidado con esto, porque muchos habitantes no están habituados a la tecnología. Y yo creo que decirle a un ciudadano que tiene que hacer la denuncia por vía de internet, cuando lo que se pretende es que la policía actúe rápidamente frente al hecho, esto me parece un dislate. Imagínense ustedes una violencia familiar, que le digan: bueno, mire, vuelva a su casa, espere que le pegue de nuevo su marido una paliza, y ahí hace la denuncia por vía internet. Le pide ayuda a su marido para que pueda escribir la denuncia. Pero pasan estas cosas. No siempre el avance tecnológico es tan accesible a todos, y como habíamos hablado en la clase pasada del acceso a la justicia, también tiene que haber acceso a los medios policiales. No puede ser que a una persona le digan que la denuncia la tiene que hacer por una comunicación por vía de internet, y si no la tiene, que dice: ah, bueno, entonces no tomamos denuncias. Yo me acuerdo que en una oportunidad, en unas jornadas que se hicieron en un país centroamericano, estaban diciendo que en ese país en realidad las denuncias se recibían si estaba identificado el autor del hecho. O sea que el policía no podía investigar a quien no esté identificado. Con lo cual, el autor ignorado pasaba a ser ignorado para toda su vida. No me parece que esto sea la respuesta que espera la sociedad de las fuerzas de seguridad. La sociedad espera protección, no espera que haya una suerte de burocratización del sistema. Es como nosotros decimos con las clases virtuales. El alumno, ¿qué espera de las clases virtuales? Que sean claras, que sean con ejemplos, que no los aburran. Yo lo que pretendo en todas las clases es tratar de interactuar con ustedes y llevarles la norma. Ya les dije en varias oportunidades que hay mucho escrito y hay muchas cosas que ustedes van a encontrar en los libros y en los códigos. Yo lo que hago es la advertencia dónde lo van a tener que encontrar. Porque si de algo sirven las clases estas, es que ustedes no se aburran. Hoy me escribió una ayudante alumna diciendo que tenía que abandonar la cursada porque el sistema de Zoom la tenía agotada. Y realmente yo la entendí. Le dije: mirá, es cierto, se tiene que adaptar la persona a poder estudiar de esta manera. Volvemos a repetir una vez más que el Zoom es una excepcionalidad. Volvemos a repetir,
como lo está pasando en las legislaturas y en los congresos, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que están pidiendo a los legisladores, vamos a vernos las caras, vamos a escucharnos en viva voz. Y qué decir de algunas cosas que han sucedido de legisladores que se encuentran en cama durmiendo mientras están disertando otros legisladores. Entonces, ¿qué sentido tiene un sistema republicano donde los legisladores no se escuchan entre sí? ¿Qué sentido tiene? Esto pareciera que ya viene todo cocinado. Me invitan a organizar una comida, pero ya lo que me sirven ya está todo preparado. Y acá lo que hace a la esencia de la educación, como a la esencia del sistema republicano, es la interacción, la escucha del otro. Yo aprendo de lo que me dicen los demás. Yo aprendo de lo que yo puedo experimentar, pero también aprendo de lo contrario, de lo que me dicen otros. Así que yo les pido a ustedes, alumnos, que tengan en consideración que esto es excepcional, que hagan el esfuerzo, sí, que vayan a los libros, sí, porque no hay nada mejor que un libro para salir de cualquier atolladero, pero las clases son para acompañar, las clases son para insistir en la pasión del ejercicio del derecho, y la pasión nos trae con tanto entusiasmo que aceptamos de cualquier manera llegar hacia ustedes, porque verdaderamente no podríamos estar sin hacer esto, que es un poco la vocación que llevamos en la profundidad de nuestra sangre. Así que los alumnos tienen que comprendernos también, a los ayudantes, a mí, a los adjuntos, que esta tarea a veces los satura, pero que muchas veces hay que poner de todos lados un poco de voluntad para que esto salga provechoso hacia los destinatarios. Nosotros no nos lucimos con esto, no nos hacemos famosos con esto. Nosotros no pretendemos obtener ninguna distinción con esto. Nosotros queremos suplir con esto lo que esta pandemia interminable nos ha provocado, estar separados de los naturales lazos que debe haber entre un docente y un alumno, entre un docente y sus colaboradores, porque la docencia es una pasión, la enseñanza es una pasión, el aprendizaje es una pasión. Hay que hacerlo con pasión, como si uno estuviera deleitándose de una mejor obra o algo que le guste. Si no le guste, mejor hacer lo que hizo este ayudante alumno, decir, bueno, me desinscribo de esta tarea porque no puedo, porque no sigo, prefiero darla libre, prefiero estudiarla sola, encerrarme en 4 paredes y estudiarla. Ese método también existe en nuestra cátedra y lo aceptamos también. Lo que tiene de bueno las clases presenciales es que son motivadoras, o debieran ser motivadoras. Todo mi esfuerzo va a ser siempre para que ustedes se motiven. Vuelvo al paréntesis que había abierto, lo cierro y sigo con la acción en el Código, la concurrencia de acciones en el Código Civil. Aquí los invito a ver el artículo 1774. Este artículo del nuevo Código Civil y Comercial establece en primer lugar la independencia de las acciones. Es decir, que prevé el legislador que las acciones civiles y las acciones penales derivadas de un mismo hecho puedan ser ejercidas independientemente. En el caso de que sea esto posible, pueden ejercerlo ante los jueces penales o pueden hacerlo ante los jueces penales y ante los jueces civiles. Pero al renglón seguido, el artículo 1775 habla de que la sentencia civil será suspendida si la acción precede a la acción civil o es intentada durante su curso, si la acción penal precede a la acción civil o es intentada durante su curso. Y esto
hace suspender el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal. Por supuesto que tiene 3 casos de excepción. Primero, si lo que se ha planteado en el proceso penal es la extinción de la acción penal, una causa de extinción de la acción penal, puede hacerse en el proceso civil y pueda dictar sentencia. Por ejemplo, la acción penal, ustedes saben que se extingue por la muerte del imputado, pero esto no implica que esta acción resarcitoria pueda ejercitarse en el proceso civil. O si la dilación del proceso civil, del proceso penal, hace imposible asegurar un derecho a ser indemnizado, también puede ejercitarse de esta manera. Y si la acción civil está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que acá, independientemente de la responsabilidad del imputado, hay un factor objetivo, como es la responsabilidad por el hecho de otro. Y si es la responsabilidad por el hecho de otro, aun cuando el imputado haya sido absuelto por alguna circunstancia, bueno, esto no implica la desvinculación del civilmente responsable. Así que allí sí podría seguirse la sentencia civil en curso. Ahora, el 1776 habla de la condena penal y que si esta condena penal ya tiene efectos de cosa juzgada, ya no podrá discutirse en el proceso civil el hecho principal sobre el que hubiera recaído el hecho que constituya delito y la culpa del condenado. ¿Qué quiero decir con esto? Que queda ya definitivamente resuelto que si en el proceso penal se determina que un hecho existió y que el imputado es el autor, no podrá negarse en el proceso civil que el hecho no existió o que el imputado no es el autor. Esto ya está como una cuestión judicial definitiva y no puede modificarse en el proceso civil. Ahora, si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Es decir, que si ya se dice por la negativa, la otra era por la positiva, era que el hecho existió y que el imputado lo cometió, y la segunda cosa pasa ahora, que el imputado no es el autor, no participó, o que el hecho no existió. Las excusas absolutorias no afectan la acción civil y el impedimento de reparación del daño, en principio, puede tener una posibilidad de impedir la reparación. Es decir, que esto, si por ejemplo, en un delito calumnioso se prueba la verdad de la calumnia, ¿no? Entonces, esto ya está definitivamente resuelto, que ya no es delito, no es resarcible esto, o si dijeran que esto no, es una calumnia, eso implica que debe respetarse la responsabilidad correspondiente. Bueno, estos son los casos que yo les pido que ustedes lean del 1774 al 1780, que están bien en claro en estas cuestiones. Finalmente, nosotros tenemos que hablar de la acción penal y de el proceso y el procedimiento. Acá hay que hacer una distinción que importa señalar, que el proceso es esa serie concatenada de actos dirigidos a resolver en un trámite todas las cuestiones relativas a la litigación penal. Eso es el proceso, toda la serie de actos que nos lleven a la finalización
de un sistema de enjuiciamiento penal, que termina, por supuesto, o con el sobreseimiento o con la sentencia. El sobreseimiento, lo habíamos visto, es la no elevación de la causa a una etapa posterior porque no hay elementos suficientes para que esto ocurra. O la sentencia, que puede ser de dos maneras, condenatoria o absolutoria. Ahora, dentro de esta condición, las acciones penales pueden ser de distinta naturaleza, porque puede provenir de un proceso donde se vincula a un sujeto con distintos hechos, es decir, que hay una pluralidad de hechos, una concurrencia de hechos independientes, como sucede en el caso del artículo 55 del Código Penal, de los concursos reales, y en el concepto de lo que nosotros llamamos el hecho que está vinculado con otros hechos independientes. Siempre tenemos que decir que para que una acción sea idéntica a otra, tiene que dar resultado a tres cosas: identidad de sujeto, identidad de objeto e identidad de causa. Cuando hablamos de identidad de sujeto, el mismo sujeto tiene que estar vinculado en el mismo hecho al que se le está atribuyendo. En segundo lugar, que sea ese hecho y no otro, y que haya sido motivo de una acción en concreto. La relación entre la identificación de las acciones da lugar a la prohibición que establece el Código Penal del non bis in idem. Si una persona ya ha sido juzgada por un hecho y luego se le intenta juzgar nuevamente por ese hecho, tiene que haber, para invocar el principio del non bis in idem, que tiene que darse precisamente una identidad de causas y de objetos, porque puede haber una persona cometido 5 hechos de robo y estos son hechos independientes que han concurrido en distintos momentos y tienen causas diferentes y objetos diferentes. En este sentido, el Código Penal trae las previsiones para los concursos de delito en los dos tipos que estamos hablando, que es que están los concursos del artículo 54, es decir, el caso de concurso ideal, que es cuando un solo hecho cae bajo más de una sanción penal, se aplique la pena mayor. Ejemplo, una lesión grave con consecuencia de muerte. No vamos a aplicar una pena por la lesión grave y luego por homicidio. La causa será recalculada como homicidio y se alterará la cuestión fáctica por la muerte consecuente. Es decir, que muchas veces en la concurrencia de los delitos en concurso ideal suelen transgredirse varias normas penales simultáneamente. Por ejemplo, en un robo puede haber violación de domicilio, puede haber daño y puede haber la apropiación violenta de una cosa. El delito más grave es el delito que concurre idealmente en la identificación de la acción. Y cuando los hechos son independientes, se aplicará la pena mayor, que tiene como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Y en esta última reforma del Código Penal, la pena no podrá exceder de 50 años de reclusión o de prisión. Este código establece entonces como pena máxima a aplicar esta de 50 años. Hay una vieja discusión después con los delitos contra el orden constitucional y estas connotaciones que tiene el Código contra la seguridad del Estado, que establece delitos que se duplican, así
que aquí ya el artículo 226 establece algunas de las agravantes para esta forma de sancionar algunos del 226 en adelante. 226, 226 bis y todos los delitos que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática. Bueno, esto independientemente de lo que ya hablamos la clase pasada, de los delitos, de acciones populares, a lo que nosotros llamamos el ejercicio de acciones con efectos jurisdiccionales múltiples. Es decir, para lo que habíamos conversado la clase pasada de las acciones que se dan en los daños ambientales, en los delitos ecológicos, en los delitos que tienen protección constitucional y que legitiman a cualquiera de los afectados al ejercicio de la acción, pero que tengan efectos que alcancen a la totalidad de un grupo o conjunto de ciudadanos que se van a ver afectados por estas situaciones y que la sentencia va a producirle efectos de cosa juzgada a su respecto también. Bueno, ya estamos en un horario medianamente aceptable para concluir. Yo les recuerdo entonces que se preparen para la evaluación de la clase del 5. No desperdicien la oportunidad de autoevaluarse, porque acá se van a dar cuenta de cuáles son los aprendizajes y esto cómo los va a orientar para que hagan este trabajo. Acuérdense que va a ser el mismo día, lunes 5, en el horario de la cursada y hay una hora para su realización y hay que saber entrar a tiempo y la nota van a ser entregada a ustedes casi a inmediato con este sistema que tenemos de múltiple choice. Pero acuérdense que esto no es un juego de acierto-error, sino hay que poner mucha atención para poder resolver acierto las cuestiones que están vinculando a la evaluación. Repasen en estos días que les quedan y conéctense con los auxiliares que van a ser nuestros colaboradores en todo momento, como lo siguen siendo hasta ahora. Que todos tengan buenas tardes y nos seguimos viendo.